nuestra primera hija, Paula Alejandra, cuando tenía 18 años, le declaran lupus eritematoso sistémico. Dicen que hay que ponerle quimioterapias biológicas. En el momento crítico, cuando el médico se acerca y nos dice, no hay nada más que hacer, su medicamento no lo aguanta, su cuerpo no lo resiste, acudimos a la capilla y la mamita le pide a Dios a grito herido, si Dios nos devuelve a Paula, yo me prometo, Dios mío, dedicarme a los niños de cáncer. Pasaron 20 minutos, media hora, y el oncólogo nos dice, Luis Ernesto, está sucediendo algo. Ahorita comenzó otra vez a respirar. Hiciste una promesa, pasado ya 2 meses. Le ofreciste a Dios que ibas a dedicarte a los niños de cáncer. ¿Qué vas a hacer? La enfermedad es una transformación del alma, ¿no? Pero una fundación es lo más complicado que hay en la vida. Colombia necesita una entidad como la que usted, señora Gina, tiene en mente, que se meta de cabeza en esto porque hay muchos niños que necesitan de la fundación. Cuando ella queda embarazada, hablo yo con el médico y me dice, Luis Ernesto, no diga cosas que no son. Eso es imposible. ¿Quiere usted la prueba? Me dijo, tráigame a Paula. ¿Sabes qué me dijo el médico? Me tocó volver a estudiar. Yo he visto más o menos un promedio de 1000 pacientes. Nunca he encontrado eso. Y llega pues la pandemia. Fue muy duro, tocar un fondo como familia, como esposos, como papás, donde no veíamos una salida en ese momento. 8 días antes, yo le pedí a Dios de rodillas, diciéndole, le cambio mi vida por la de ella. Yo soy mayor que ella, le cambio la vida. Hoy por hoy puedo hablarlo y decirlo con la boca llena de felicidad. Hay 2.670 chiquitos hoy, 20 de septiembre, que nos están tocando la puerta, esperando que haya gente como tú, que estén dispuestos a hacer su contribución con el corazón. Hola, este es un episodio más de La Guía Viene del Cielo. Hoy con 2 invitados maravillosos, Gina y Luis. Unos papitos que la vida, como siempre, creo que es más el cielo, como siempre digo, La Guía Viene del Cielo, como se llama este podcast, pues creo que nos unieron en el camino. Y hoy los invité a este hermoso espacio para que nos cuenten su historia, nos compartan su historia y bueno, nos compartan también cuál es el propósito de una vida que tal vez no ha sido una vida tan fácil, una montaña rusa, pero que hoy en día ellos sí quieren llevar a muchos niños y a muchos papitos también en ese parque de diversiones. Así que este es un episodio más de La Guía Viene del Cielo. Bienvenidos. Gina. Muchas gracias a ti por la invitación y qué maravilloso poder compartir toda esta historia de vida para poder tenerlas con mucha gente realmente que está en ese mismo proceso. Luis Ernesto, bienvenido. Muy querida, Rosita, muchas gracias. Reitero lo que dice la directora de la Fundación. De verdad, 1000 gracias por la invitación y espero que esto sea del agrado no solamente tuyo, de tu productor, sino de mucha gente que seguramente se va a entusiasmar con lo que van a conocer. Bueno, muy bien. Bueno, Luis Ernesto y Gina, ¿cómo inicia todo este proceso? Bueno, a ver, te cuento. Nosotros somos un matrimonio que tenemos 3 hijos, 46 años de casado. Nuestra primera hija, Paula Alejandra, cuando tenía 18 años, le declaran lupus eritematoso sistémico. Y ella empieza, o sea, un proceso en el cual pues empezó a comprometerse poco a poco. Nosotros pues éramos 2 ejecutivos trabajando en empresas normalmente, una vida totalmente normal. Pero la enfermedad de nuestra hija nos empezó a llevar a una serie de situaciones de empezar a entender que teníamos que hacer unos cambios en nuestra vida. Paula se empieza a comprometer en sus órganos. Dicen que hay que ponerle quimioterapias biológicas porque pues ya no había un tratamiento de acuerdo a eso. Es lupus de sangre, que es un lupus bastante agresivo.
Cuando ya estamos en todo ese proceso, llega el punto en que se le va a poner esa quimioterapia y el médico nos dice, pues, de que si Paula sale adelante colocándose esa primera quimioterapia biológica, eh, puede tener una opción de vida. Si no, de lo contrario, pues no habría esa posibilidad. Nosotros vivíamos en esa época en Chía y empezamos a tener todo el proceso de la enfermedad de Paula. El día que ya le empiezan a poner todos esos medicamentos, estábamos en la clínica en esa época, Teletón, hace pues ya 20 y pico años, y empiezan a hacerle toda la aplicación y en algún momento pues realmente Paulita no empezó a dar como esa respuesta. Fue muy duro, porque fue vernos realmente tocar un fondo como familia, como esposos, como papás, donde no veíamos una salida en ese momento. Paula en ese momento ya empieza al otro día a reaccionar y acepta toda esa quimioterapia. Entonces empieza todo el proceso de lo que es cada 9 meses empezar a aplicarla, que era como la gasolina de ella para vivir. Los otros dos chicos, que pues mis otros dos hijos, empezó un proceso de vida que era cambiar nuestras vidas porque Paula tenía que estar aislada, ya no podía salir a rumbear, se acabó su universidad, para ella fue algo pues muy duro porque se le paró totalmente la vida. Me acuerdo mucho que había una capillita en esa clínica y era tarde, era como las 2 de la mañana y, y yo me acuerdo que pues uno como mamá cuando siente ese proceso que ya tiene su hijo que no se va, me voy para la capilla y llamo a Luis y le digo, acompáñame, vamos a la capilla. Y nos arrodillamos y le pedimos en ese momento a mi Dios que nos ayudara, que no nos la quitara, que nos diera la posibilidad de hacer un cambio en nuestra vida porque nosotros trabajábamos, nuestra función era trabajar, el dinero, pues la comodidad, todo lo que uno busca realmente en esa parte. Yo en ese momento estaba en una empresa acá, pues de muy de nombre acá en Colombia, y estaba en una parte, en un trabajo muy espectacular. Y me tocaba pues renunciar, ¿sí? Morir a todo, o sea, lo que yo en ese momento quería. Y es que en el momento crítico, cuando el médico, el oncólogo se acerca y nos dice, no hay nada más que hacer, ahorita no, su medicamento no lo aguanta, su cuerpo no lo resiste, nada, cero estrés, Luis Ernesto. En ese momento es cuando acudimos a la, a la, a la capilla y la mamita, cual buena madre que ha sido toda la vida, le pide a Dios de rodillas, me acuerdo mucho, le pide allá en la capilla, le pide a Dios a grito herido que nos devuelva a Paula, que si, no, que si eso se sucede, fue donde yo conocí en realidad a Dios, tengo que ser claro, y he comenzado a adquirir un compromiso de fe terrible. Si Dios nos devuelve a Paula, yo me prometo, Dios mío, no fueron palabras tuyas sino mías, dedicarme a los niños de cáncer. Y fuera, pasaron 20 minutos, media hora, y el oncólogo que estaba de turno, que está, el médico de cabecera, doctor John Londoño, que era el reumatólogo de... Bueno, nos dice Luis Ernesto, está sucediendo algo. ¿Qué hubo, Camila? Y fuimos y miramos, ahorita comenzó otra vez a respirar. Ese es el momento preciso en donde me inclino, lloro y le agradezco a Dios porque sé que Él está y siempre ha estado presente en nosotros. Y después de 2 meses de estar celebrando el regreso de Paula a esta vida, le dije yo a la mijita, bizcocha, hiciste una promesa tal día, tal hora, en tal parte. Pasado ya 2 meses, 2 meses y medio. Le ofreciste a Dios que ibas a dedicarte a los niños de cáncer. ¿Qué vas a hacer? Entonces ahí empezó siempre pedir una dirección divina. O sea, realmente
en mi corazón empezó a pensar de que cuando tú tocas un fondo de algo que sabe que ya es una administración que tú lo tienes y no te pertenece nada, entonces yo decía, no, yo tengo que pedir una dirección de realmente si yo tengo que hacer esto o no. Entonces empiezo realmente a pedirlo y a decirle qué era lo que quería que yo hiciera, realmente. Entonces también empieza una serie de cosas en nuestra vida, empiezan a llegar personas muy especiales, entonces me levanto con la convicción total, me voy, hablo con el director de cancerología, que en esa época era el doctor Rada, un médico excelente, y le cuento, digo, mire, quiero hacer esto y esto y esto y esto. Él me dice, haga esto, pero no haga esto y esto y esto, porque pues la idea no era hacer cosas que ya hubiera, sino que no las hubiera. Y me pregunta, ¿y entonces cómo vamos a hacer? Le digo, hay que renunciar y que te dediques a lo que quieres hacer. ¿Quieres crear una fundación? Perfecto. Pidió con amigos, encontró personas profesionales idóneas en la construcción, porque tengo que decir que el doctor Rada, para hablar de nombres propios, dijo, crear una fundación es lo más complicado que hay en la vida. Colombia necesita de una entidad como la que usted, señora Gina, tiene en mente. Hágalo. Y se metió al Instituto Nacional de Cancerología más de 6 meses bueno, a estudiar qué era lo que va a pasar con Paulita y cómo podíamos ayudar a la gente que en realidad lo necesita. Muy bien. ¿Qué edad tenía Paula en ese momento? Paula tenía 18 años. Paula tenía 18 años. Paulita, pues, o sea, no pudo estudiar en la universidad. Su vida fue empezar a aislarse. En algún momento, ahí empieza todo mi proceso de que la enfermedad es una transformación del alma, ¿no? Yo recibimos en la casa unos misioneros que venían a quedarse, dimos posada y eran unos chicos jóvenes, y ellos empiezan a hablar con Paula en esa semana. Cuando ellos se van, Paula me dice, mami, yo quiero ser misionera. Yo digo, pero ¿cómo vas a ser misionera? Si tú tienes un tratamiento, si tú tienes todo, va a ser complicado. Entonces me dijo, no, yo sé que si yo me dedico y le sirvo a Dios, Él me va a sacar adelante. Hablemos en una escuela de misiones. Yo llamo a la escuela de misiones, hablo, expongo el caso de Paula y dice, bueno, vamos a orar y vamos a preguntar si ella tiene ese llamado. Ya me llaman a los 8 días y me dicen, sí, ella tiene ese llamado grandísimo. Podemos hacer las prebendas de que Paula esté aquí y a los 9 meses salga, haga su aplicación y vuelva. Cuarto aislado, todo lo que ella necesitaba. Y ahí es cuando ya Paula se va para las misiones. La dejo allá, pues en ese momento Mi esposito lindo me decía, ¿cómo la vas a dejar? en una escuela de misiones, o sea, eso no puede pasar. Y yo le decía, no importa, ella va a estar bien y vamos a sacar cuando haya que hacer los tratamientos de quimioterapia. Y así fue. Paula sale, se gradúa de misionera, sale y ella no podía irse a las misiones supuestamente porque era riesgoso. Y me mandaba una foto por allá en un estanque, me mandaba cosas en la playa, en Santa Marta haciendo misión. Bueno, unas misiones sobrenaturales que le tocaba con los misioneros. Nosotros pues felices porque era como el proceso de entrega, pero también el proceso de la bendición en la vida de Paula. Ella un día me dice, mami, yo quisiera casarme. Ella llegó a pesar casi 180 kilos por sus medicamentos y por todo. Entonces se le presenta un viaje a Estados Unidos, donde mi hermana que yo tengo en Arlington, y le dice, mi hermana me dice, ven para acá, el tiempo que vas a estar libre, y después te vas para tu quimioterapia. Pero ella llega la ayuda y le hace todo el proceso para que ella empiece a bajar de peso. Pero Paula dice que cuando llegó allá, le dijo a nuestro Señor, Señor, yo te entrego mi gordura, te entrego todo eso de medicamentos, ayúdame. Entonces hizo un ayuno de pan y arroz y encomiéndese a Dios. Era el ayuno de ella. Pasan 9 meses y cuando Paula llega a menos 100 kilos. Llegó otra niña totalmente diferente. Pero quién sabe qué va a casar conmigo si yo tengo todo este proceso de esto. Le dije, no, pues empecemos a orar por tu esposo. Entonces, y sí, efectivamente ella empieza a orar y yo empecé en la obra. Entonces ella empezó
en ese momento como misionera, se trajo misioneros, muchachos jóvenes, y entonces ellos me ayudaban, ellos ayudaban. Hay dos temas que nos han tocado que debemos ser muy claros, y es que después de 3 meses, cuando me dice la fundación se va a llamar, ¿cómo se llama? Traspasando Fronteras, se radica y comienzan los chicharrones, término coloquial muy querido, que hay que cumplir. Se unen dos personas muy queridas con conocimiento de causa de cómo se hace una fundación, sin cobrar un solo peso. Llenita, esto se hace así, llenita, entonces me dice aquí la amiguita, bueno, necesito que tú tomes la oficina y me regales un espacio. Comenzó a crecer la fundación, a crecer la fundación hasta tal punto, yo simplemente que necesito a alguien que se meta de cabeza en esto porque hay muchos niños que necesitan de la fundación. Me encerré 8 días con ella, me encerré 8 días con mi hijo que finalmente ya estaba estudiando su carrera que tiene que ver con la parte social, y me comprometí con lo que yo había sido partícipe. Yo te ayudo cuando ella le hizo la promesa a Dios, le dije yo sí, yo te ayudo, pero ese yo te ayudo que y después mirar cómo es, no. Metamos el hombro, a ver, ¿cuántos pares son 3 moscas? Y comencé a desarrollar una labor que necesitaba la fundación para poder inicialmente darle calidad de vida a mi hija y tranquilidad a las personas que en ese momento comenzaron a trabajar con nosotros de manera voluntaria. Eso fue en Chía, eso fue hace 9 años, 8 años y medio más o menos. Ya Paulita sabía qué cantidad de medicamentos debía tomarse, qué ampolleta debía aplicarse, con el fin de evitar la visita al oncólogo. Porque cada vez que había quimio, era la debacle. Eran 3 días o 2 días, conocía muy bien, metidos en su quimioterapia, a quien acompañé siempre. Se manejaba tan bien y se preparaba tan bien que en 5 días volvía nuevamente a su estado normal. Nosotros como familia, en esos dolores tan profundos, ¿qué es lo que a una mamá, digamos, más le toca? El sentir seguro que todo se le para, el dolor de cuándo va a terminar esto, que uno piensa que estoy pagando al principio, posteriormente ya cuando lo va entendiendo, va diciendo, bueno, esto es para algo. Y va ofreciendo, en el caso de nosotros, digamos, personal, puede empezar a ofrecer, o sea, toda esa prueba que teníamos para ser unos mejores seres humanos. Hay algo que es importante con lo que tú dices, escucha, y es que cuando ella nos dio, yo quiero casarme, la mamá me contó y me dice que sí, yo estoy dispuesto, estoy enamorado, todo lo que le dice un novio al suegro cuando se quiere casar. A pedir la respectiva mano. A pedir la mano. Usted es consciente que ustedes no van a tener nunca hijos. El oncólogo nosotros ya lo sabíamos, el exceso y consumo excesivo de corticoides destruyen en ustedes, las señoras, placenta, útero, todo. Luego, Paulita no. Paulita, tú lo sabes, papi, no importa, papi, yo no quiero hijos, papi, contigo es suficiente. Moraleja, matrimonio. Cuando ella queda embarazada, 2 años después, creo, 3 años después, hablo yo con el médico y me dice, Luis Ernesto, no diga cosas que no son. Eso es imposible. ¿Quiere usted la prueba? Me dijo, tráigame a Paula. Vamos por Paulita, venimos con los exámenes, examina la yarra y arranquemos. Me dijo, ¿sabes qué me dijo el médico? Me tocó volver a estudiar. Digo, hermano, yo he visto más o menos un promedio de 1000 pacientes. Nunca he encontrado eso. Lo felicito, pero sí le advierto, si el embarazo es de riesgo y el parto ni se diga. Y nos ha traído una nieta espectacular. No, sana, hermosa. divina, perfecta. Eso es Dios. Sí, o sea. Él me decía, si algo sucede así, es Dios. A mí de medicina no me hable. Estudié la carrera que menos he debido estudiar. Yo nunca me imaginé eso. Desde que ustedes se enteran, bueno, de todo el diagnóstico de Paula, ¿no? Hasta cuando
ven suceder todos estos grandes milagros, ¿no? Y es algo que lo puedo ver acá y lo reconozco de una manera tan bella, el tener que transformarse ustedes como tú, Gina, como mujer, como ser, ¿no? Como madre, claramente, tú como hombre, como papá, ¿no? Porque los puntos de vista y desde que todo esto inició con un matrimonio, cuando ustedes se unieron, pues era otra cosa. Y la vida vino y les cambió el guión, ¿no? En ese cambio de guión, ¿creen que la guía ha venido del cielo? Mira, estamos convencidos porque primero nosotros al conocernos, nosotros no éramos compañeros de universidad, no éramos vecinos, no éramos familiares, con familiares conocidos, no nos podíamos conocer absolutamente por ningún medio. Y nos conocimos en una situación que, mejor dicho, nadie se conoce, nos conectamos y fue ese amor así A de primera cupido, vista. que nunca más nos volvimos a separar. Nos conocimos y nunca más nos volvimos a separar. Ese es el típico Del amor, ese es el típico ágape. flechazo. Flechazo, amor, ágape, bíblico. Entonces, primero, como nos conocimos, no había posibilidad de conocernos por ningún lado. La segunda de eso es que tenemos nuestros hijos y empieza, digamos, todo el proceso de Paula. Entonces era primero como ese llamado a esa prueba de toda esa enfermedad, de asumirla, y cambiar muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? Y empezar a ofrecer todo ese dolor que teníamos, ¿sí? Empezando a darle amor a otros. Eso te iba a preguntar, Gina. Fue muy difícil hacer ese, porque eso de escucharlo es muy bonito, pero vívalo, ¿no? Sí. Cambie, ¿qué fue lo más difícil tal vez de soltar de esa vida que ustedes llevaban con esta experiencia? Yo no le llamaría prueba, yo digo que es una experiencia de transformación. ¿Mm? Pero toda esta experiencia de transformación, ¿recuerdan qué fue lo más difícil para cada uno de soltar? Esperancita, Sí. yo creo que sí, y tú acabas de decirnos, es que les cambió el guión. Yo diría que el guión, el libreto, la obra y absolutamente todo lo que habíamos planeado. Totalmente. Nosotros teníamos un proyecto de vida, no voy a decir que diferente, pero sí nada enfocado a lo que nos ha tocado vivir. De nuestra hija mayor, en la que uno mira como papá, perdón, como mamá y papá, enfila todos los juguetes y todos sus proyectos en cabeza de ella, se nos va. ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? Nunca me ha preguntado para qué, sino por qué. Espiritualmente me debilité muchísimo cuando arrancó el proceso de Paulita con su enfermedad. Después de todo lo que hemos vivido, que fueron 16 años luchando, entendí para qué. Entendí para qué, porque hoy por hoy hay muchas familias requieren de lo que la señora directora de la fundación se inventó y logró coordinar con el director de cancerológico y con muchísima gente que nos ayudó para poder darle vida y continuar con el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Continuar preservando vidas y purificando almas, que es lo que en realidad hacemos con familias que lo necesitan. Y la magia de todo este proceso, ¿no? De poder reconocer que no era como, es decir, prepararse tal vez para lo que fuera que tuviese que pasar, ¿no? Siempre como pensando o pidiendo un tiempo más de vida para la hija, hacer lo que tenga que hacerse, ¿no? Como lo haría cualquier padre, ¿no? Sin embargo, en toda esa experiencia, y como muchos padres lo hacen después de que fallecen sus hijos, es que ahí es donde empiezan a decir, bueno, ¿y será que ahora sí me motivo de pronto a una fundación o voy a ayudar aquí, ¿no? Y son muchos casos, pero a mí me encanta esto, escucharlos a ustedes porque fue en ese proceso en donde hay una palabra divina, es preservar vidas.
¿no? Y a Sí. partir de una pérdida tan grande como la que ustedes tuvieron, que la tuvieron fue desde el primer momento en que ustedes vieron que a su hija se le perdía la salud, en perder todo un estilo de vida que llevaban, como me dices tú, sí, el guión, la película completa, pero aún así tener esa experiencia y tener esa fe y esa obra tan bella en el corazón de decir, no voy a hacer una fundación tal vez para padres que estén en duelo, sino para padres que se puedan transformar con esta experiencia, con esta maestría que es el que te den un diagnóstico. Y como siempre lo he dicho ya en varios podcasts, un diagnóstico no es una sentencia. Estoy más tranquilo gracias al apoyo tuyo. Y es que cuando Paulita fallece, 8 días antes, yo le pedí a Dios de rodillas, diciéndole, le cambio mi vida por la de ella. Chinita tiene 33 añitos, 34 añitos. Yo soy mayor que ella, le cambio la vida. Y a los 3 días después de que fallece, me llama un amigo a decirme que lo mejor que me ha pasado fue eso. Y entonces abrí los ojos y le dije hasta de que se iba a morir. Dios se llevó a Paulita porque Dios necesita ángeles. Ella era un ángel. Usted debe seguir aquí en la tierra trabajando para los niños. Y usted misma adquirió por el compromiso que hizo con su señora. Luego, no lo piense 2 veces, sigue trabajando. Yo al principio no lo entendí. Pero ese es el motivo grande por el cual se creó la fundación y estamos luchando permanentemente. Hay algo de comunicación en esto que es importante, y es que tú me decías, o te una pregunta, que qué era lo más difícil de haber dejado, como que era lo más difícil de todo. Resulta que cuando uno toca un fondo en dolor, se transforma, pero se transforma a veces y llega a cosas que entiende que tiene que despojarse. Entonces para mí fue despojarme, que nuestra vida cambió mucho, porque yo le hice una promesa a Dios aparte de esa, que yo haría un voto de austeridad, de despojo. Entonces, en ese momento vivíamos en una casa, tenemos 3 carros, tenemos una vida, no es esto, cambiémoslo. Afortunadamente, de este matrimonio de 45 años ha sido muy lindo porque siempre... muchas gracias. Porque siempre, sí, siempre es una esta que es, uno es muy humano y el otro es parte espiritual, entonces pues es el complemento, ¿no? El uno del otro, no la imposición del uno del otro, sino el complemento. Pero era entender que tú en tu vida estás en un trabajo, ganas mucho dinero, estás siempre, y empezar a decir, te despojas en servicio y en amor. Y ese proceso de despojo de amor es lo que le empieza a dar a uno como la fuerza, ¿sí? Y la paz para poder hacer la obra. Lo hacemos con un fin de que ya hicimos ese proceso y lo tenemos que enseñar a otras personas a que la enfermedad es una oportunidad de transformación, de purificarse. Y aparte de eso, de llevar a una familia a cambios radicales, porque es toda la familia la que cambia. Nuestros hijos se adaptaron, cambiaron, se transformaron. Nosotros como pareja, nuestras personas que estaban alrededor, todo eso empezó a cambiar. Y empieza a conectarse todos esos seres humanos lindos que quieren servir, y empieza, como dice, desde el cielo, empieza la conexión. Y me parece algo valiosísimo porque, claro, cuando un miembro del sistema le dicen cáncer, le dicen cualquier otro tipo de enfermedad, pues claro, nadie nos enseña a recibir este tipo de noticias. Entonces, la mayoría de veces, ustedes con esa experiencia ya que tienen, reconocen que papá o se aleja o la mamá no lo acepta, los hermanos, eso nada que ver conmigo, ¿no? Y el empezar pues en este caso son los niños, ¿no? Ya quienes diagnostican de una enfermedad cáncer, y que llega la fundación
no solamente ayudar al niño, sino es ayudarle al sistema completo, a papá si lo hay, a mamá si la hay, ¿no? Cuando están los dos juntos, a tomar conciencia, que eso es lo que me parece tan maravilloso de todo este proceso. Porque a veces, sí, llega el cáncer o llega una gripa, porque el cuerpo te está hablando. Y el cuerpo dice mucho y claramente no lo escuchamos, ¿no? El cuerpo te avisa y uno no Totalmente. entiende y uno, no, eso no es conmigo. Exacto, pero cuando ya hay un diagnóstico tan serio y más en un niño, pues me parece grandioso el hecho de ustedes como padres haber tomado las riendas de este proceso, cada uno viviendo su duelo, porque pues ese fue el primer duelo que ustedes tuvieron, la pérdida de la salud de su hija, y transformarse en amor, porque fue el amor el que los condujo a ustedes y a sus otros dos hijos, pues a que el sistema se uniera, se sostuviera, ¿no? Sí. Y esa fuerza que es importantísima en un proceso de estos, ¿no? Poderle decir a la gente, a los papitos, las mamitas de nuestros niños, mira, cada vez que yo envío un mensaje, vamos a recibir los mercados pilas en el cancerológico, estamos llegando mañana a las 12 del día, eso es una emoción. Y ver la sonrisa de oreja a oreja de ellos y de ellas, eso es divino. Y eso nos lo enseñó Paulita, porque compartió con nosotros más de 10 años, nos acompañaba a este tipo de eventos. Ahora, hay algo que pasó también, que fue otra prueba muy grande, porque Paula se integró a la fundación como voluntaria con sus misioneros. Entonces Paula era la niña más humilde de este mundo. Entonces ella llegaba ya hasta las señoras del servicio, por favor, tranquilas, venga, yo las atiendo, les voy a hacer el chocolatico, yo las voy a esto. Y todas las niñas la querían muchísimo porque ella era muy especial con todo el mundo. Y llega pues la pandemia y estaba el equipo de voluntarios, todo comprometido, gente trabajando en pandemia y le da COVID a Paula. Yo tuve 2 COVID, los voluntarios tuvieron COVID, todo, pero la única que murió fue Paula. Entonces eso fue muy duro para toda la fundación, porque realmente ella, digamos, en su proceso de servicio murió, ¿sí? La anécdota es que de ser una piso, persona... De la Clínica de Colombia, el primer piso estaba aquí la directora y en el quinto piso estaba Paulita. El mismo día, al mismo tiempo, en pandemia absurda. Ambas diabéticas. Cuando no podíamos movernos 10 metros, mi hijo y yo en el parqueadero cruzados de brazos, sin poder hacer nada. Orarle, pedirle a Dios, rezar para que nos aguantara. Pero pasó un milagro, Después, ahí pasó un milagro muy grande, porque estábamos las dos, ella en el tercero y yo en el primero, y yo empiezo a orar de una manera sobrenatural, y digo, Señor, sácame de acá porque soy diabética, yo sé que me entuban y me quedo acá, por favor, y oraba. Y cuando llego a urgencias, a mí no me mete sino una carpa donde están todos los del COVID, me ponen en una silla climática y empiezo yo a ver todos los casos de las personas terribles. Y había una enfermera, una médica que estaba ya en el borde del colapso y tenía que trasladar personas a Popayán, a todo, sacando, pues, porque no había camas. Y un señor en ese momento se alborota ahí, medio rollo ahí, diciendo, por favor, ¿usted cómo me hallara a tal parte? La enfermera se puso en show, lloraba, y lloraba. La jefe, yo la llamé y le dije, mira, tranquila, no sé qué, yo enferma. Y le dije, ¿sabes qué? Sácame acá, sácame. ¿Pero cómo la saco? Usted necesita oxígeno, usted necesita... Bueno, Dios hizo la obra ese día. ¿Qué pasó? Pero me dieron la salida. Usted se pone a responsabilidad de oxígeno, de todo, allá en su casa. Le dije, perfecto. Y pasé mi proceso. El señor, o sea, 2 COVID fueron brutales. Pero ¿a qué voy yo? Entonces el proceso de nosotros ya era que Paula se enferma, le da COVID, muere y era más doloroso todavía porque nosotros no teníamos acceso a poderla ver, despedirla, enterrarla, nada. Entonces, en todo ese proceso era el COVID más un paro que había que nosotros no nos podíamos movilizar. Y a mi hijo pues le tocaba todo el proceso a él acá en Bogotá.
Y, y el médico que atiende a Paula, que llamaba ya el reporte, de ella está así, así, enferma, ta, ta, pum, ta, ta, ta. Luis alcanza a hablar con él y se conectan y él le pregunta, ¿usted es Emaús? Y el médico dice, sí, soy Emaús. Y en ese momento, por hacer esa conexión de Emaús, le dice, mire, mande una persona que entre y que la vea, que no era permitido. Entonces, esto llama a mi hijo, dice, va para la clínica, ve a tu hermana cómo está. Y se logra, él va, la despide y al otro día muere. Eran cosas dentro del mismo proceso doloroso, pero eran de mucha bendición, porque en ese momento, ¿quién veía a quién? Nadie. Entonces, también como papás vivimos el no poderla despedir, el no poder ver un entierro, el no poder, algo que queda uno en un limbo. ¿Por qué? Porque es un duelo más fuerte. Entonces, tú tienes tu ser un Sí, querido que lo la despides, importancia del ritual. es importante Y despedida. creo que en pandemia sí que lo reconocimos, ¿no? Porque Sí. de hecho yo decía que tal vez a mí no me gustaría como que me hicieran un ritual de funerario y eso como que no. De hecho en alguna carta alguna vez en un ejercicio estudiando tanatología lo escribí, ¿no? Como, no sé, no me gustaría estar en una funeraria. Wow, en pandemia a todas las personas que el cielo me permitió también asistir en sus duelos y tener que hacer virtual un protocolo para ayudar a hacer como un funeral a esas familias, ¿no? A un cierre, ¿no? El ritual del cierre, porque no había un cuerpo, porque la mayoría tenían una cajita, ¿no? O sea, Lo que nos sucedió a nosotros. exacto. Entró mi ser querido por esa puerta y me regresaron esta cajita. Entonces eso, claro, dentro de todas las cosas que nos dejó la pandemia, ¿no? El hacer conciencia y el reconocer pues, la importancia de los rituales, que al fin y al cabo nuestros ancestros sí que hacían unos ofrecimientos y unos rituales divinos en todas las religiones y todas las creencias y las filosofías. Hay muchos rituales y la importancia del ritual, ¿no? El honrar el cuerpo, el despedirse, ¿no? El acompañar, el simple hecho de saber que en ese ataúd está mi hija, Exactamente. está mi papá, está acompañarlo Exacto. y saber que la gente lo está despidiendo. Ahora muy bien, o sea, ese término ritual creo que es perfecto. Nosotros no pudimos hacerlo. No pudimos hacerlo y eso, la respuesta a esa situación siguió ahondando en el dolor que uno siente porque la pérdida de un hijo, doctora Esperancita, no se la deseo yo absolutamente a nadie. Y no tiene nombre y No es, tiene nombre, sí. y es de esos duelos que pues, como todos los duelos, ¿no? Duelen, lo que pasa es que este duelo va a doler todos los días Toda la en el vida. corazón y hasta que ustedes lleguen al hogar con Paula, Toda la vida. ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay algo tan bello y es que ustedes han venido desde el primer momento pasando por una cantidad de pruebas, como lo dicen ustedes, de experiencias, hasta llegar tal vez a ese punto en el que desde el primer día dijeron, vamos a por una esperanza de vida. Unas historias como unas 6 familias lindas, de transformaciones así brutales, que vivieron experiencias muy duras y cuando llegó la fundación se transformaron. Y que a través de esa enfermedad de los chiquitos nuestros, eso permite que esas familias se unan. ¿Y cómo se unen? Trascendiendo. ¿Y cómo trascienden? Dándole a su hijo todo lo que necesitan a través de, a Dios gracias, traspasando fronteras. Y reitero, la lucha nuestra es continuar preservando vidas. Esa es la labor que estamos haciendo para todos los chiquitos, requisitos desde que nacen. Lo que pasa es que Cámara de Comercio no nos permite vincular niños, sino hasta antes de los 18 años. Pero la misión es esa.
y es una Sí. gran misión, por una maestra de vida, pues que se llama Paula. La directora de la fundación está arriba ya escuchándolo porque hemos hablado de ese tema ya. Está con nosotros, ella es la, espiritualmente es la que nos rige. Que ese nombre de Traspasando Fronteras, pues al fin y al cabo es eso, ¿no? Uno muchas veces se limita, y bueno, porque estamos en una cultura donde nos limitaron mucho, ¿no? O sea, no vaya más allá, no investigue más allá, porque entonces, si esto es una prueba de Dios, entonces así la recibo. Y es ese punto en donde digo yo, qué belleza que Traspasando Fronteras ayuden a las familias a tomar conciencia de que no es solo un diagnóstico, sino que esta maestra enfermedad vino a cambiarlos a papá, a mamá, al abuelo, al cuidador, para acompañar a ese ser que la mayoría de veces en esta esperanza de vida duran unos años, ¿no? Y viven de una manera divina, por no solamente decir, me dieron un diagnóstico y no tengo quien me ayude, o pues así es, ¿no? Y sí hay una ayuda, está traspasando fronteras. El poder tener esta obra 15 años que cumplimos a través del servicio puro. O sea, el servicio puro tanto de nosotros como de la gente que llega. Toda la parte de lo que es el voluntariado. Traspasando Fronteras tiene desde niños hasta viejitos en voluntariado, donde ellos viven una experiencia, sea como practicantes de universidad, sea como práctica de colegio, de cualquier persona, y eso hace de que ellos cuando viven esa experiencia quedan con la obra. Nosotros tenemos desde presidentes de compañía hasta personas muy en unos trabajos mínimos donde hacen servicio. Tengo una experiencia de una persona que me marcó el corazón, que era una persona muy humilde, y llegaba a golpear todos los 15 y los 30 de cada mes a la puerta de la fundación. Y yo abría la puerta y llegaba con un taleguito. Y yo abría y era un dentífrico, un cepillo, un jaboncito. Lo llevaba a los 15 y lo llevaba a los 30. Un día me causó tanta impresión que tuve el tiempo, la recibí. Le dije, cuéntame, ¿qué haces? Venga, tal. Me dijo, no, yo arreglo casas, pero yo de mi sueldo le ofrezco a Dios esto con todo el corazón. Pero se me va a acabar el trabajo. En esta semana ya se me va a acabar el trabajo. Por cosas de la vida, nosotros teníamos, por la fundación conocíamos al presidente de una gran organización, le contamos y la contrataron. Y duró, hace 2 semanas me la encontré con un abrazo muy fuerte. Me abrazó y me dijo, me pensioné. Eso es traspasar fronteras, que no necesitamos tener mucho Sí. para dar. Y esto, yo les digo, en el duelo sí que he aprendido esto, porque el solamente estar en presencia te permite dar tanto, escuchar al doliente te permite dar tanto, que no necesitas ni tener una maestría, ni tener lo que tengas, bolsillos llenos de dinero, sino el hecho de querer hacerlo. Porque sí, yo sí lo digo, el cielo nos pone en el lugar más bello para servir todos los días. Y es que los requisitos para que la gente que te conoce, para la gente que nos está viendo y los va a cumplir, son muy sencillos y son 2. Uno, lo que tú acabas de decir, yo quiero hacerlo. Exacto. Yo quiero hacerlo. 2, la actitud. Todo lo que se necesita para que muchísima gente que en realidad lo necesita, y hoy por hoy puedo hablarlo y decirlo con la boca llena de felicidad. Hay 2.670 chiquitos hoy 20 de septiembre que nos están tocando la puerta, esperando que haya gente como tú, que haya gente como muchos seguramente que no conocemos, que estén dispuestos a hacer su contribución con el corazón. Uh-huh. No es solamente dinero, es corazón. Y es entender que por aquí pasamos, pero esto es irredundo, esto es un paseo. Vamos a encontrarnos con mi hija
dentro de un tiempo felices de poderle decir, estamos cumpliendo. Y yo se lo digo así en el corazoncito porque ya logré tener comunicación con ella. Sé que hoy por hoy nos está escuchando. Y cuando nos veamos, va a decir, papi, qué emoción, disfrutemos. Tenemos que aportar. ¿Y cómo aportamos? Con el corazón, con misericordia y con gente como tú. Escúchame que sea reiterativo, pero me parece que este tipo de programas deben darse a conocer. Y claro, porque es una vida con muchísimo propósito. Cuando tú te decides a servir, tú pagas muchas soledades, porque, pues, o sea, tú vas a un ritmo que a veces, pues, no, mientras que se va como dando toda la sincronización para eso, pagas soledades. A través de toda esa experiencia, empiezan a hacer la idea de escribir un libro, de Traspasando Fronteras, o sea, de todos los milagros y todas las cosas que pasan en la fundación. Y una de las cosas que me motivaron, porque fue como esa prueba que me mandaron del cielo, en algún momento teníamos 30 niños, habíamos hecho toda la gestión humana, y resulta que teníamos unas chicas de práctica en la universidad, en la fundación, y 2 días antes no había llegado nada. O sea, todo lo habíamos hecho, pero no había nada. Entonces yo decía, Señor, por favor, no me avergüences. Reálzame, tantos niños van a estar y tantos mamás esperando esto y no lo hay. Y en ese momento necesitamos darle. Eso fue hace 12 años. 12 años. Y habíamos llegado a una casa y no teníamos muebles. No teníamos muebles todavía, nada, estaba desocupada la casa. Yo no la conocía. No, ven, ayúdame. Ni siquiera me dijo nada, abrió la puerta y empezó a bajar, los mercados bajó. Todo, cosas bajaba, todo el mundo ayudaba, todo el mundo callado. Cuando dijo, ay, espérate un segundo, y bajó una cantina de leche así, y me la puso ahí. Cuando yo veo una cantina de leche, y ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te enteraste de la fundación? Y me cogió del hombro y dijo, no te preocupes que esto te lo mandan del cielo. Se montó en la camioneta y nunca supimos, llegó quien entregó. No supimos nada, o sea, es una cosa sobrenatural. Eso es algo que yo digo que es providencial total. Esas muestras celestiales que a veces pues no tenemos que a veces como buscar muchas pruebas, sino realmente abrirnos a recibir el milagro. Sí. Entonces eso, digamos, lo hemos vivido en el transcurso de la obra, pagado soledades grandes, porque hay momentos como ser humano donde tú lo haces y a ustedes cómo hacen para que hayan 200 algo de niños y los puedan mantener. Pero detrás de nosotros hay mucha gente que están diciendo, ay, Gina, Luis Ernesto, qué emoción. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, los chiquitos? Aquí lo mando, aquí le llamo, hermano, espéreme. No, y todos. Y la palabra que más me encanta a mí es propósito, que cuando uno lo cumple, no es que se vaya tranquilo, pero pueda sobrellevar de la mejor manera las propias pérdidas, ¿no? Pero estoy lleno de energía, lleno de cosas bellísimas, orientado seguramente por mi hija a través de muchísima gente que nos dice, no abandonen, hermano, usted tiene que seguir. Ustedes hacen esto, ustedes son chachos, tigres, sigan. Eso es bueno, sano, y eso, de cierta manera, como que es un pañito de lágrimas. Hay algo muy lindo y fue ese mensaje también de Paula, cuando, bueno, nos unió, porque yo siempre lo digo, la agenda, tanto a ustedes como a mí, creo que nos la programa Dios, nos la programa el cielo. No lo dudo. Y ese encuentro fue bastante particular. ¿Cómo fue esa experiencia no conmigo, porque pues al fin y al cabo yo pues, soy solamente aquí una servidora? Extraordinaria, para mí fue extraordinaria. La gorda fue sanadora, muy sanadora. Y te escribí, puse una cosa, imagínese que cuando estaba ahí, dije, Señor, si esto es tuyo, yo lo pedí, si es tuyo, si es porque tú lo quieres que lo hagamos. Entonces le dije, si es tuyo, entonces que nos veamos en la fundación, que la señora pueda venir a la fundación. Y que hoy miércoles ella pueda. Y que nos podamos ver. Si es tuyo, se cierra la puerta. Si no es tuyo. Todo se dio de una manera. Una cita angelical, una cita hecha del cielo. Yo le decía a la amiguita,
Esto es una diosidencia. ¡Qué belleza! Gracias Dios. Siempre me gusta apoyar, siempre lo hago en silencio. Para mí eso es como algo muy bonito, ¿no? Claro, hago bulla cuando quiero buscar o mover a muchas personas para que vengan y me acompañen a apoyar, pero siempre como buscando pedirle guía al cielo de cómo puedo contribuir. Y en ese momento creo que estaba en México, pues sentí que debía contribuir en algo, no sé, es como esa corazonada. Pero ¿qué es, no? ¿Qué es? Porque siempre que Dios me pone una nueva tarea, ¿qué será, no? Y pues sí, hablé con muchos papitos que han tenido pérdidas por temas de cáncer infantil. Y yo dije, oye, qué rico fuera el poder acompañar a estos papitos o hacerles un café o algo. ¿Cómo hacerlo? No sé, tú guíame. Y a las 2 semanas aparecen ustedes. Entonces no lo dudé y ahí estuvo. Y así es. Creo que uno ya la experiencia creo que me ha dado a mí el poder escuche, porque cuando le mandamos la tarea, hágala. Y pues sí, yo también he tenido que traspasar muchas fronteras porque sentarme todos los días a hacer el acompañamiento a una persona que está en el peor momento de su vida, pues es transformarme yo también, ¿no? Y claro, y con esta misión y este propósito con el que nací yo, que digo, uff, Dios, dame fuerza y dame toda la valentía para estar siempre presente, ¿cierto? Porque es que es la presencia la que les digo yo que es tan importante. Así que bueno, esa fue nuestra conexión con el cielo, importante decirlo. O sea, nos han delegado un pueblo elegido. No dice tantos niños, pero eso multiplícalo con hermanos, papás, son 1000 personas. O sea, que es un pueblo elegido, una responsabilidad muy grande. Y nosotros como familia estábamos en ese proceso, ¿sí? Que teníamos que salir de nuestro duelo, sanarlo, porque pues un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Y a las 2 semanas murió una niña, me reuní con la mamá, Estrellita, la madre linda, me reuní con la mamá, salimos a almorzar, estuvimos hablando largo, o sea, un proceso de que mamás que, wow, ¿sí? Se empiezan a hacer la parte de eso. Y Dios que me ha puesto en el corazón últimamente, con todo referente a todo lo que está pasando, porque es como si conectara un equipo celestial que está armando en la fundación, grandísimo. Bueno, ¿qué le dirías hoy a tu hija, al cielo? A Paulita Divina, y gracias a ti, Paulita Divina, estamos aquí sentados, me siento yo mucho más tranquilo, esperando que esto culmine de la mejor manera, convencido que el día que deba ir y me toque ir, nos vamos a encontrar. Tú con la felicidad enorme que sé que en la que vives, y yo con la que espero encontrar cuando llegue a encontrar, cuando llegue a verme contigo. Una paz absurda y a eso lo apuesto, a encontrarme contigo. Tú me recibas ahorita. Seguro que sí. Sí. ¿Y tú? Yo, pues simplemente agradecerle primero muchísimo, porque por todo el proceso que ella vivió, estamos donde estamos, en crecimiento emocional, espiritual. Darle gracias por toda esa asistencia que ella, yo creo que era una intercesora acá en la tierra, porque siempre me decía, mami, dame porque hay que orar. Siempre oraba y por la obra y eran unas bendiciones. Dos, la felicidad y la gracia que ella tenía para vivir la vida, se lo agradezco mucho porque también lo he tratado de poner en práctica en mi vida, como gozarse el momento presente al máximo, hacer, o sea, todas las cosas como ella las hacía. Fue una enseñanza de ella hacia nosotros. Entonces, que no, que el día que yo parta, yo creo que seré la mujer más feliz el poder reencontrarnos con ella y decir la misión se cumplió y ante Dios pues dar ese resultado que esperamos que se dé. Y seguro que es una misión que se está cumpliendo de una manera muy linda y bueno, a todos quisiera hoy
jalarlos, ¿no? A que vengan a ser parte también de Traspasando Fronteras. El dar, el querer dar, el tener ese corazón abierto. El amor es lo único que crece cuando se comparte. Y eso es lo más especial, poder acompañar no solamente al niño que recibió un diagnóstico, sino es al grupo familiar para que le dé calidad de vida. Eso ya de entrada empieza a sanar. Total. Porque cuando yo tengo un papá que está sano, cuando tengo una mamá que está sana, a un hermano, una hermana, los abuelos, pues el niño empieza a recibir esa energía. Y es una energía de sanación. Y esa sanación, claro que las células las empiezan a percibir toda esa energía porque tengo una familia que está en coherencia. Si hay algo que el cuerpo nos dice cuando hay cáncer, es que algo en esta vida no estaba funcionando, o no está funcionando. Y muchas veces no es el cuerpo del niño o el cuerpo del enfermo, sino es el sistema, que cuando empieza a cambiar, sé que ustedes lo han visto, y ese milagro de muchos niños, ya decir, terminé el tratamiento y un cambio de vida enorme con propósito, ¿no? A mí eso me parece absolutamente divino. Así que bueno, papitos, primero que todo les agradezco su presencia hoy en La Guía Viene del Cielo. Y bueno, que sigan traspasando fronteras. Mil bendiciones. Pero sí, pues, mil gracias por tu invitación y la verdad que me voy no solamente feliz sino conmovido de ver todo lo que tú haces por la gente que lo necesita, de ver tu acompañamiento a gente como nosotros con un duelo absurdo, y esa palabra absurdo quiero decir terrible, pero que nos llena de esperanza, que nos llena de alegría, que nos llena de energía, convencidos de que el propósito sí está completo. Invitamos a todos, ¿no? Vámonos a ayudar. Claro. Mira, una de las cosas que hacemos en Traspasando Fronteras siempre, tenemos una campaña que se llama Inversionistas del Cielo. Es una campaña hermosa, hermosa. Y esta campaña, ¿de qué consta? Consta de que la gente entra a ser un inversionista del cielo en Traspasando Fronteras, y todas estas familias van a oración por Eucaristías diarias, y posteriormente de ese bono que sale de Inversionistas del Cielo va para recursos para niños con cáncer, y el resto va para oración por familias completas de restauración. Es hermosa, y qué bueno. Si hoy estamos acá con todo lo parte del cielo, ¿cómo va a ser de grande realmente todos los que nos unen, mi Dios, para cumplir toda esta misión? Te agradecemos inmensamente toda esta invitación y mil gracias. Gracias a ustedes, porque claramente la guía viene del cielo. Un abrazo enorme, un abrazo celestial para todos.